Lo que percibimos del medio. En este programa identificaremos algunas propiedades cualitativas de los materiales y la forma en que las percibimos. Por medio de los sentidos es posible identificar algunas características de los materiales como color, forma, olor y estado de agregación. En la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza podemos distinguir 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En cada uno de ellos, los materiales comparten algunas características generales. Los sólidos tienen propiedades muy distintas que podemos detectar con nuestros sentidos. Reconocemos a los sólidos porque tienen una forma propia y no fluyen. Otra propiedad que tienen es que su volumen no cambia cuando le aplicamos presión, es decir, no se les puede comprimir. Por sus propiedades particulares como color, brillo, textura, transparencia u opacidad, podemos reconocer muchos sólidos diferentes. Hay sólidos que resisten mejor los impactos que otros. Algunos se rompen con facilidad, incluso cuando la fuerza que se aplica es pequeña. Algunos pueden formar alambres y otros no. Ahora bien, si cambiamos las condiciones del medio, podemos apreciar que un material sólido se puede volver líquido. Y una vez que las condiciones del medio vuelven a ser las mismas que al principio, se transforma en sólido nuevamente. En este caso vemos hierro, que sometido a temperaturas elevadas se funde, es decir, se vuelve líquido. Este proceso se aprovecha para darle forma a diversos objetos elaborados con este material, como las varillas que se utilizan en la construcción. Practiquemos. Necesitamos 100 mililitros de agua, 40 gramos de sulfato de cobre, un agitador, una hornilla, un embudo, un papel filtro, un vaso de precipitados de 150 mililitros y estambre blanco. Iniciemos. Disolvamos sulfato de cobre en agua. Esta disolución debe ser sobresaturada, es decir, que la cantidad de sulfato que se agregue debe ser tanta que ya no pueda disolverse más. Esto se logra añadiéndolo en agua fría hasta que aún agitando ya no desaparecen los gránulos del fondo del vaso. Entonces, la disolución se calienta hasta la ebullición. Cuando la disolución está en ebullición, se agrega sulfato de cobre hasta que no se disuelve más. Entonces, se retira de la fuente de calor y dejando enfriar un poco la disolución, se filtra.
La disolución filtrada se deposita en un vaso limpio y sobre él se coloca una varilla con un trozo de estambre que debe tener su extremo sumergido en la disolución. Al paso del tiempo, el sulfato de cobre forma cristales en las paredes del vaso, en el estambre y en el mismo fondo de la disolución. ¿Cambiar de forma el sulfato de cobre cambió su composición? A partir de este proceso apreciamos con nuestros sentidos que un mismo sólido puede presentarse en formas diferentes, pero su composición es la misma. En este caso, los gránulos de sulfato de cobre formaron cristales. Los líquidos tienen características propias que podemos identificar con nuestros sentidos. Otra propiedad de los líquidos es que al colocarlos en un recipiente, adoptan la forma del mismo, debido a que no tienen una constitución definida. Algunos líquidos se pueden mezclar entre ellos, es decir, son miscibles. Pero otros no. De hecho, la frase como el agua y el aceite se refiere a la propiedad de algunos líquidos que les impide mezclarse entre sí, como podemos ver en el experimento. Algunos líquidos, a temperatura ambiente, se evaporan con facilidad. Tienen la propiedad de ser volátiles. El olor que percibimos, por ejemplo, del alcohol o de la gasolina, nos indica que esas sustancias son volátiles. A lo largo del tiempo, el ser humano se ha auxiliado en el uso de diferentes materiales para el desarrollo de actividades cotidianas. Por ejemplo, el gas LP, con que regularmente funcionan las estufas o los calentadores de agua, es una mezcla de gases, entre los que se encuentra el butano. En cambio, el gas que se utiliza en un soplete es un solo tipo de gas, acetileno. A pesar de sus diferencias, tanto la mezcla de gases como el acetileno tienen ciertas propiedades comunes a todos los gases. Los gases no tienen forma propia y se expanden hasta llenar el recipiente, ocupando el espacio disponible. Además, los gases tienen una cualidad especial: son compresibles. Estas características no las tienen los líquidos ni con los sólidos. Colores, texturas, formas, tamaños, olores, todo salta a nuestros sentidos. En cualquier lugar donde caminemos, tenemos a la vista infinidad de objetos que podemos percibir a través de la vista, el tacto, el olfato o el oído. Puedo diferenciar los objetos por su estado de agregación. Puedo saber si se trata de sólidos, líquidos o gases. Las propiedades cualitativas de los materiales nos ayudan no solo a diferenciarlos, sino a clasificarlos. Interesante lo que hemos visto hoy, ¿no les parece? Los espero en la siguiente emisión para seguir comentando aspectos importantes de la química.